es en el capítulo 8 del libro de Primera de Corintios. Vamos a concluir esta noche el tema que comenzamos el jueves. Cuídate, por tu libertad se puede perder tu hermano. Ese fue el tema que comenzamos el jueves. Cuídate, por tu libertad se puede perder tu hermano. Y en esta noche lo vamos a terminar. No nos faltaba gran cosa el jueves, pero debido al tiempo que ya habíamos consumido, pues yo decidí detenerme para terminarlo en el día de hoy. Vamos a leer la palabra del Señor, Primera de Corintios capítulo 8, versos 11 al 13, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Amén. Vayamos ante la presencia de nuestro Dios en oración. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Hijo amado, en esta noche, Señor, te doy gracias por tu palabra, esta palabra linda, maravillosa, preciosa, que durante todos estos días ha estado trabajando en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que ha estado instruyéndonos con el propósito, Señor mío, de elevarnos a una vida de mucha más profundidad espiritual, de mucho más conocimiento y de mucho más acercamiento a ti, una vida de entrega. Padre mío, yo te pido que lo poco o lo mucho que podamos hablar en esta noche, conforme a tu voluntad y a la forma en la cual tú quieras colocar palabras en mis labios en esta hora, sea de edificación para nosotros, que cada cual sienta que tu palabra le está hablando, que tu palabra le está renovando la mente, le está renovando el corazón, está renovando su espíritu, renovando su vida espiritual, Dios eterno, y que todos estemos dispuestos a someternos a esa palabra, porque en ella hay vida y salvación para nuestras almas. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dele la mano que está a su lado antes de que se siente. Y dígale, cuídate, por tu libertad se puede perder tu hermano. Aleluya. Mi alma alaba y glorifica al Señor en esta noche. Bendecido sea nuestro Dios. El jueves pasado, cuando yo comencé a tratar este tema entre ustedes, había un silencio bien profundo aquí que me tenía casi temblando en el altar o yo. Y cuando salí de aquí, iba comentándolo en el automóvil con mi esposa, y después lo comenté de nuevo en mi casa, qué silencio había. Y durante todo ese fin de semana me pasé a pensar en el silencio, hasta que en estos días hubo una persona que me hizo un comentario. Una persona que me dijo, el mensaje del jueves estaba muy fuerte, muy duro. Y yo le dije, ¿pero por qué? Y me dice, ese mensaje no me dejó dormir. Fui y me acosté y todo lo que hacía era pensar en ese mensaje. Y entonces yo dije, pues está bien, el mensaje, la palabra está haciendo su efecto. Para eso es
la palabra de Dios, para que redarguya, para que trabaje en nuestros corazones y para que nos haga pensar, que nos haga pensar, que nos haga meditar. Hacemos bien en perder un poco de sueño pensando en la palabra que Dios nos ha enviado y dándole la oportunidad a esa palabra a trabajar en nuestra mente y en nuestro corazón. En el mensaje que hemos estado o que desarrollamos el jueves, estábamos hablando acerca de ese tipo de persona que existe dentro de la iglesia, que a veces va adquiriendo cierto conocimiento, bueno o malo, y que le lleva a tomar decisiones en su vida que pueden afectar a las personas que les rodean. Estábamos hablando de la libertad que algunas personas se toman dentro del evangelio para practicar y para hacer cosas que pueden afectar a las personas que les rodean. Así, abuelo de pájaro, amados hermanos, y solamente para refrescar la memoria de aquellos que estuvieron aquí y para poner algunos pensamientos en aquellos que no estuvieron el jueves, voy a leer algunas porciones de la palabra del Señor que se encuentran en ese mismo capítulo, en el capítulo 8 de Primera de Corintios, donde el apóstol decía: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hayan algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Explicamos ese día que el apóstol Pablo estaba hablando acerca de un conflicto que se había levantado en la iglesia, acerca de si estaba bien o no estaba bien comprar de la carne que había en la carnicería, porque muchas veces ese tipo de carne era primeramente ofrecida a los ídolos y después que era ofrecida a los ídolos se le entregaba al carnicero para que se le hiciera llegar al pueblo. Y había gente dentro de la iglesia que cuando veían a alguien que estaba comiendo de carne que había sido ofrecida a los ídolos, se sentían afectados en su vida espiritual, y se había levantado un conflicto entre aquellos que creían que no se debía de comer de la carne sacrificada a los ídolos porque era pecado delante de la presencia de Dios hacerlo, y aquellos que se consideraban libres para comer de lo que había sido sacrificado a los ídolos, porque ellos decían que un ídolo no era nada, que solamente había un Dios, el Padre, del cual procedían todas las cosas, y un solo Señor que era Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pablo dice, y él enseña, que estas personas tenían razón.
un ídolo no era nada. Y desde el punto de vista de Pablo, comer de lo que se sacrificaba a los ídolos, para él tampoco tenía ningún significado, porque él entendía que un ídolo no era nada, absolutamente nada en esta tierra, y él no se veía afectado por eso, pero trajo una enseñanza de la cual hablábamos aquí el jueves, que es una enseñanza a la cual tenemos que estar atentos, donde él nos está enseñando a nosotros que por amor, él decía, hay algo más grande que el conocimiento, y ese algo más grande se llama amor, y se llama amor a nuestros hermanos, amor a aquellos que están al lado de nosotros. Y él decía que podría ser que alguna persona por la libertad de otro participase de algo que dentro de su conciencia le dictaba que era pecado. Y el apóstol Pablo decía que si una actitud nuestra llevaba a una persona a participar de algo que en su conciencia se sentía mal porque encontraba que lo que estaba haciendo estaba mal ante la presencia de Dios, esa persona estaba pecando. Y decía que si nosotros éramos la causa de ese pecado, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolo, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y después dice, y por el conocimiento tuyo, por la libertad que te concede tu conocimiento, tu sabiduría, por esa libertad que tú sientes debido a lo que supuestamente has aprendido ya dentro de el conocimiento que tú dices poseer, tu libertad, por esa libertad, dice él, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Y dice, de esta manera, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Y entonces señalaba que una persona, independientemente de si lo que está haciendo está bien o está mal, si está hiriendo la conciencia del hermano que está a su lado, esa persona está pecando. Contra los hermanos, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, decía él, es como decir, por tanto, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Entre los puntos que discutimos, hay uno que tengo subrayado aquí, que lo quiero volver a repetir. Y es que la libertad cristiana no significa que todo es permitido, sino que significa que nuestra salvación no está determinada por el legalismo, por las buenas obras o por normas, sino por el regalo hecho de parte de Dios a nuestras vidas al entregar a Cristo en la cruz del Calvario. Pero que sin embargo la libertad cristiana está atada a algo que se llama responsabilidad cristiana, que lo que quiere decir es que la libertad se ejecuta con responsabilidad y nos hace responsables por los hermanos que están a nuestro lado, y ejecutar una libertad responsable
es estar atento a que con mi libertad no se hiera la conciencia de aquel hermano, de aquella hermana por la cual Cristo también murió en la cruz del Calvario. Puede ser que algunas cosas estén perfectamente correctas para nosotros, pero podrían herir al hermano o a la hermana que todavía no ha llegado a la madurez espiritual que tú dices poseer. A la persona que está aprendiendo acerca de lo que es la vida cristiana. Debemos de tener cuidado con no ofender al creyente que es sensible, o inducirlo por nuestro ejemplo a que peque ante la presencia del Señor. Cuando amamos a otros, nuestra libertad para hacer ciertas cosas no debiera ser más importante que fortalecer la fe de un hermano o de una hermana en Cristo. A su nombre. Están tan callados como el jueves pasado. Santo Jehová. ¿Ah? Y eso es fuerte. Es fuerte, ¿por qué? Es fuerte porque Dios está colocando la salvación del hermano y de la hermana que está al lado mío. Me está entregando a mí la responsabilidad de velar y de cuidar por su salvación. Y me está entregando también la responsabilidad de cuidarme, de que no haya en mi persona, de que no haya en mis actitudes, que no haya en mi comportamiento, que no haya en las elecciones que yo hago algo que pueda estorbar a una persona dentro de la iglesia que la Biblia le llama débil en la fe. Decíamos que hay personas que se sienten libres en este tiempo para muchas cosas. En eso fue que nos quedamos. Por ejemplo, hay personas que proclaman su libertad sin importarle a quienes afectan en el camino. Se sienten libres para faltar a la iglesia. Decíamos, ese fue el primer punto que tocamos aquí el jueves pasado. Y no les interesa proclamarlo. Hay quienes dicen, yo falto a la iglesia, a mí no me afecta en nada. Yo sigo sintiendo la misma bendición. Yo sigo sintiendo la unción de Dios sobre mi vida. Yo sigo orando como antes oraba en mi casa. Y no se dan cuenta que esa libertad que ellos tienen de expresarse de esa forma, que como yo decía el jueves pasado, les entrego el beneficio de la duda. Porque yo personalmente soy de los que creo que el creyente debe de estar en la casa de Dios todos los días. Y creo que el creyente no debe de ser conformista con la bendición que recibió el domingo. Y creo que Dios tiene una bendición para sus hijos cada vez que ellos se reúnen a adorar y a bendecir su nombre. Y creo, mi amado hermano, que la batería hay que cargarla todas las veces que uno pueda cargarla. Y creo que hay bendiciones que Dios no las derrama a mi persona cuando estoy encerrado en el cuarto, ni si estoy orando por allá en la casa de un hermano, o si estoy metido en un monte. Creo que hay bendiciones que Dios las tiene preparadas, las tiene guardadas, para que cuando su pueblo se junta como uno solo para adorar su nombre en la casa del Señor. Y que esas bendiciones tú no las vas a recibir en ningún otro lugar, porque están separadas para el culto de adoración a Dios. Creo también que toda persona que desea llenarse de Dios va a sentir hambre de venir a la iglesia constantemente. La persona que falta a la iglesia constantemente no sabe lo que está pasando en la iglesia. Se mantiene en el pasado. Si tenía una actitud, mantiene esa actitud. Dios puede estar haciendo una obra linda en la congregación, pero esa obra no lo está alcanzando a él.
Dios puede estar haciendo una obra linda en la iglesia, pero esa obra no la está alcanzando a ella. Porque cuando Dios está ejecutando su obra, la persona no está en el culto de adoración para participar de la obra que Dios está haciendo en la congregación. Y hay personas que mantienen una actitud derrotista en su vida y mantienen una actitud, mi amado hermano y mi amada hermana, de negatividad en cuanto a las cosas del Señor, mientras otros van desarrollando una vida más positiva en la obra del Señor, porque ellos se mantienen alejados de la casa de Dios. Pero está bien, como quiera les entregamos el beneficio de la duda. Ellos dicen que ellos pueden faltar a la casa del Señor, que no les hace falta estar en la iglesia como se proclama tantas veces desde el altar, que no nos debemos de perder un culto de la casa del Señor. Y lo proclaman. Pero lo que ellos no se dan cuenta es de que aun si fuera cierto, si fuera verdad, voy a poner que es verdad, que hay personas que no pueden, que pueden estar sin venir a la iglesia una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, y no pierden nada de su vida espiritual. Lo pongo entre comillas, pero lo voy a aceptar como que es cierto. No pierden nada, siguen tan llenos de Dios como lo eran y como estaban un mes atrás. Pero al proclamarlo con su boca, puede haber dentro de la congregación una persona que, no digo yo, mi amado hermano, no puede estar sin venir a la iglesia, no digo yo un mes, no puede estar sin venir a la iglesia un día. Porque la fortaleza de esa persona no es la misma que tiene ese que dice que puede estar afuera un mes y no le afecta en nada. Pero esa persona puede decir, bueno, si el hermano puede estar afuera un mes y no le afecta en nada, yo también lo puedo hacer. Y quedarse fuera de la iglesia, no un mes, sino para siempre. Porque comienza a faltar a la iglesia y a vaciarse de Dios y a vaciarse de Dios. Y cuando viene a abrir los ojos está descarriado. Y que lo llevó a asumir esa actitud fue el mal ejemplo de una persona que, proclamándose libre en las decisiones que toma dentro del evangelio de Jesucristo, no tuvo el cuidado de notar que su libertad podría afectar a otro a tal grado de llevarlo a pecar y apartarse de Dios. Cuidado, es el tema de este mensaje. Cuídate, por tu libertad se puede perder tu hermano. ¿Sabe usted, mi amado hermano, que hay personas dentro de la iglesia que lo queramos nosotros o no lo queramos, creamos que se debe hacer o no creamos que no se debe hacer, creamos que no se debe de hacer? Pero en la iglesia hay diferentes tipos de personas con diferentes tipos de actitudes y diferentes tipos de personalidades. En la iglesia hay personas que sí ponen la mirada en otros. Que nosotros decimos, hay que poner la mirada en Cristo. Cierto, lo proclamamos. Pero hay personas que sí ponen la mirada en otros. Hay personas que lo ven a usted desarrollar su vida espiritual y lo toman a usted como un ejemplo. Y mientras usted esté haciendo las cosas de la forma correcta, esa persona va a estar haciendo las cosas también de la forma correcta. Pero el día que usted comienza a desviarse, si esa persona no aprendió a agarrarse de Cristo y a quitar la mirada de usted para buscar a Dios como hay que buscarlo, usted comienza a desviarse y esa persona se va desviando juntamente con usted. Usted comienza a dejar de venir a la iglesia y esa persona deja de venir a la iglesia. Usted comienza a meterse en otros lugares y esa persona se mete con usted en esos otros lugares. Y cuando venimos a darnos cuenta,
Hay ocasiones que hay personas que se pierden por el mal ejemplo que nosotros le damos y nosotros seguimos en la iglesia. ¿Cuánto pueden adorar a Dios? Sí, porque tal vez tu fortaleza espiritual o tu conocimiento de la palabra, porque el conocimiento ayuda a una persona a permanecer, estaba por encima del de esa otra persona. Y aquella persona que fue afectada por tu actitud terminó en el mundo. Pero tú, que a lo mejor también pudiste haber terminado en el mundo, de momento te diste cuenta de que no, que esto no puede ser, que tengo que hacer algo, que tengo que batallar, que tengo que levantarme, que tengo que ir a la iglesia. Comienzas a tratar de levantarte y lo logras. Pero no te das cuenta que en el asunto atrás quedaron soldados heridos en el camino. Quedaron hijos de Dios muertos en el camino. Muertos porque dependían no tanto de Dios, sino de ti. De ti. Pastor, pero eso no debe de ser. No debe de ser, pero es. Ocurre. Hay personas que a veces se apartan y detrás de ellos se apartan 3 o 4 más, que se confunden, que dicen, pero ¿cómo es posible? Pero el hermano tal, ay, bendito sea Dios, si ese no pudo buscar a Dios, yo tampoco. Si ese era más fuerte que yo. Por eso la Biblia dice y enseña que nosotros tenemos que tener cuidado con nuestra libertad. Porque la libertad nuestra puede afectar a un hermano débil en la fe dentro de la congregación, que puede llegar hasta pecar ante la presencia de Dios. Y dice que cuando nosotros herimos la conciencia de un hermano débil en la fe, contra Cristo pecamos. Y ahora no estamos hablando de qué es lo que es malo y de qué es lo que no es malo. Ahora no estamos defendiendo si esto se puede hacer o no se puede hacer. Ahora la Biblia nos está llevando a algo mucho más allá, a algo que es para gente que de verdad quiera madurar espiritualmente. Y que dentro de la madurez espiritual pueda entender, pueda comprender que tal vez hay cosas que a él no le afecten, que a ella no le afecten, pero que a algún hermano en la iglesia le puede afectar. Y que por amor a esa persona, y para que esa persona no sea afectada por lo que yo hago, yo entonces decido no hacerlo. Me cohíbo de mi libertad para que otra persona no sea afectada por la libertad que yo digo tener en Cristo. Yo les mencioné a ustedes, cuando hablé con ustedes, yo les dije a ustedes por qué es que yo durante tantos años no he tenido un televisor en mi casa. No es porque yo crea que yo no pueda tener un televisor. O sea, yo creo que si yo tengo un televisor en mi casa, yo lo podría controlar. Yo voy a predicar a un montón de lugares, yo me quedo en un montón de hoteles y tengo un televisor frente a mí en un cuarto para estar las 24 horas del día, si me da la gana, con el televisor prendido viéndolo. Entonces yo sé si puedo o no puedo controlar algo. Pero yo les expliqué a ustedes por qué yo no lo hice. Un día vino un hermano de la congregación que yo pastoreaba en Puerto Rico, tocó a la puerta de mi casa. Cuando abrí, ahí estaba él con el televisor.
Me dijo, pastor, por favor, cójalo y haga con él lo que quiera. Yo le pregunté, ¿qué pasa? Me dijo, es que si yo me quedo con él, yo me voy a perder. Porque yo lo único que veo aquí, pastor, es lo que a Dios le desagrada. Yo no veo otra cosa. A mí me llama demasiado la atención los programas que no son buenos. Y yo sigo con esto en mi casa, yo me voy a perder todo. Haga con él lo que usted quiera. Yo lo embaraté. Pero yo le dije a mi esposa, mira, por amor a ese hermano que está ahí, yo no voy a tener un televisor en mi casa. Por amor a él. Para que él no vaya un día a mi casa, vea que yo tengo un televisor y diga, oh, si el hermano Naldo puede tenerlo, yo lo puedo tener. Porque puede ser que a lo mejor yo pueda tenerlo. Pero ya él dijo que él no lo puede tener. Él lo dijo. Él dijo que todo lo que ve ahí era lo malo. Yo no quería que a mí se me usara como una excusa. Y hasta el día de hoy he permanecido así porque sigo pensando lo mismo. Yo no quiero que nadie me use como una excusa para tener algo que le pueda afectar en su vida espiritual. Lo he hecho por amor a las mismas ovejas a las cuales yo amo. Aparte, yo sé que ahí hay un montón de basura que realmente no conviene. Hay padres que a veces dicen, yo soy fuerte, yo lo puedo tener. Pero tus hijos tienen la misma fortaleza que tú. Cuando tú te vas de tu casa con tu esposa y dejas a tus hijos en la casa solos, tú estás seguro que ahí no se está viendo nada que pueda afectar la vida espiritual de ellos. Que no hay nada ahí que pueda estar metiéndose en el corazón de tus hijos, que venga a explotar de 3 a 4 años más adelante y te los destruya para siempre. Nosotros no solamente debemos de pensar en nosotros mismos. Hay muchas cosas que Dios quiere que nosotros tomemos en consideración. El tiempo, de eso le voy a hablar después. No se pierda el mensaje del domingo, se llama tiempo. Ese es el tema del mensaje del domingo. Se llama tiempo. Así que ahí no voy a entrar ahora. Pero hay quienes dicen y hay quienes se sienten libres para ver la televisión, para ver deportes, para ver novelas. Yo veo una novela, a mí no me afecta. Yo veo boxeo, a mí no me afecta. Te doy el beneficio de la duda. Yo estoy con eso en este mensaje. Beneficio de la duda para ti también. No te afecta, pero pecas al proclamarlo. Porque si tú dices que no te afecta, al lado tuyo hay alguien a quien sí le afecta. Que puede tomarse la libertad de practicar lo que tú practicas y terminar muerto espiritualmente, siguiendo un ejemplo de algo que a él sí le iba a dañar y a perjudicar su vida espiritual. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Hay quienes se sienten libres para no orar. Tienen poca vida de oración y ellos dicen que no la necesitan. Ellos dicen, mira, yo con media hora que yo ore me basta. Yo no sé por qué dicen que hay que orar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Si yo oro media hora y yo me siento bien. A su nombre. Te doy el beneficio de la duda. Si es verdad que te sientes bien, eso no se dice. Porque puede ser que al lado tuyo haya una persona que sí necesite, no 1, 2 horas, arrodillado ahí hasta que sienta que el cielo baja a la tierra y que el Espíritu de Dios lo toca. Si tú has desarrollado una forma de orar que en media hora logras una comunicación directa con el cielo, quedas enchufado, cargas la batería y sales saturado de pies a cabeza, te felicito. Tremendo. Vamos a dar unos cuantos estudios bíblicos aquí por delante. Más adelante conversamos. Quisiera que nos enseñaras a todos nosotros eso. Pero cuidado,
Puede ser que haya una persona que para poder enchufarse necesite más de la media hora que tú usas. Puede ser que haya una persona que a la hora de estar arrodillado todavía no siente que ha alcanzado lo que necesita de parte de Dios para su alma. Y se siente obligado a quedarse 15 minutos más, media hora más. Además, el cristiano maduro sabe, mi amado hermano, que hay ocasiones que tú en cuestión de segundos quedaste conectado, y que hay ocasiones en las cuales hay batallas espirituales en medio de la oración, que hay que pelearlas y que hay que guerrearlas antes de uno alcanzar en la oración lo que uno quiere recibir de parte de Dios. Pero tu forma de hablar puede hacer que una persona se levante de las rodillas antes de alcanzar esa victoria. Oh, si fulano puede hacerlo, yo también puedo hacerlo. Cuidado. Por tu libertad se puede perder tu hermano. Yo le decía a ustedes que en estos días leí en el internet algo que me molestó. Me molestó. Esta persona escribió, es un espacio cristiano donde estaba leyendo, y esta persona escribió que no es malo, no es malo mirar a una mujer. Lo que es malo es desearla, codiciarla. La Biblia dice que cualquiera que mira a una mujer y la desea en su corazón, ya adulteró con ella. Eso es cierto. Es cierto que lo que es malo es desearla. Pero para una persona poder desearla, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Mirarla. Y quedarse atento mirando hasta que su mente se le convierta en un torbellino. Así que yo entiendo que si este hombre, él participa de una libertad personal, donde él se dedica a mirar las mujeres que le pasan por el lado, y él dice que no hay nada malo de eso, porque lo malo no es mirarla, sino desearla. Él nunca debió de haber escrito eso. ¿Por qué? Porque hay hombres que con una mirada, con una media mirada les basta. Con una mirada de reojo, hacen así. Y con un poco que venga a la mente se les echa a correr. Entonces la persona que enseña eso está enseñando de una forma irresponsable. Yo le enseñaría a los hombres de la iglesia, mientras más lejos mejor, mientras más lejos puedas poner tu mirada, mucho mejor, mientras menos mires mejor. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. No tientes a Dios, no tientes tu carne. No te pongas a prueba a ti mismo. Huye. Pero usted sabe, según lo leí yo, cuántas personas más lo tienen que haber leído ya. Cuántos débiles en la fe malinterpretan algo que leen y entonces lo usan en contra de ellos mismos. Y cuando vienen a darse cuenta, se han abierto puertas a través de las cuales ellos entran y después no pueden regresar atrás. Hay quienes hablan lo que quieran, se sienten libres para hablar lo que quieran, como quieran y donde quieran. Hacen comentarios delante de cualquiera. Ellos se sienten con la libertad para hablar. Ellos no miran si el comentario que están haciendo está haciéndole daño o afectando a la persona que está al lado de ellos. Y nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Pero ahí no voy a hablar mucho porque hace unas semanas atrás tuvimos un estudio bíblico aquí que se llamaba Las 4 lenguas. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Pero sí tenemos que tener cuidado. ¿Cómo hablamos? ¿Qué hablamos? ¿Y dónde lo hablamos? ¿Delante de quién lo hablamos? Hay personas que hablan cosas delante de recién convertidos, de gente que apenas están empezando en el Señor. Les hacen comentarios indebidos, les cuentan cosas que no les deben de contar. Por ejemplo, a veces hay iglesias que 3, 4, 5 años atrás
pasaron por una batalla tremenda, yo no sé, que el pastor hizo, que si esto, y el pastor se fue y lo sacaron. Se convierte una persona hoy y le dicen, oye muchachos, gracias a Dios que no te convertiste 5 años atrás, porque 5 años atrás aquí hubo una clase de batalla y pasó así, y comienzan a explicarle, pero ¿qué tú tienes que hacer hablando a una persona que se convirtió ahora mismo? Qué bien, ¿qué le tiene que importar a esa persona lo que pasó 5 años atrás? Él no vino aquí a eso. Él vino a buscar a Cristo, vino a buscar la salvación de su alma. Dios lo trajo para que lo edificáramos en la fe. Alabado sea Dios en esta hora. Para que le transmitiéramos el Espíritu Santo. Semilla de fe, semilla de crecimiento espiritual para su alma. Pero hay quienes hablan ligeramente, comentan ligeramente. No miran alrededor cuando van a hablar. No piensan si el que está al lado de ellos es una persona madura espiritualmente o no es maduro espiritualmente. Y cómo le puede afectar a esa persona lo que ellos hablen. Hay gente que se han ido al mundo por comentarios que otros le han hecho. Hay personas que no han vuelto más a una iglesia por comentarios que otros le han hecho. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos quiere llevar no solamente a la salvación, nos quiere educar a que nosotros nos comportemos de la forma correcta. Por eso se dice, y es cierto, que el cristianismo es una escuela. El cristianismo no solamente te salva, el cristianismo te educa. La palabra es para educar. La palabra es para enseñar, para redarguir. La palabra es para guiarnos. Lámpara, dijo el salmista, es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hay quienes se sienten libres para ir a visitar otras iglesias sin permiso, meterse en lugares y con personas que a la iglesia se le ha dicho que no lo hagan, y lo proclaman. Y no se dan cuenta que afectan la vida de otros. Mire, hermano, yo les quiero decir algo a ustedes, abuelo de pájaro, y después voy a seguir. Cuando yo me convertí en la iglesia de Sabanetas en Ponce, la iglesia Getsemaní, allí había un grupo de personas muy espirituales que estaban buscando a Dios, que estaban predicando. Yo gracias le doy a Dios por la misericordia que tuvo conmigo. El Señor me empezó a usar a las pocas semanas de yo haberme convertido al Señor. Tenía unas 2 semanas de convertido cuando prediqué mi primer mensaje por el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Y el pastor me empezó a dar parte, porque el pastor vio que Dios quería hacer algo conmigo, que Dios tenía un ministerio para mí. Dios se lo mostró, se lo reveló, y comenzó el Señor a desarrollar capacidades espirituales en mí, y el pastor comenzó a ponerme a predicar, a ministrar, a testificar. Caminaba conmigo para arriba y para abajo. Entonces estas personas se acercaban a mí y me hablaban, me decían de una iglesia que había en la ciudad, que no era de la misma doctrina de nosotros, era una iglesia liberal, pero que ellos decían que en esa iglesia había un avivamiento pero tremendo, pero un avivamiento terrible. Ahí se estaban sanando enfermos, decían ellos que ahí se estaban bautizando yo no sé ni cuántas personas con el Espíritu Santo. En la iglesia nuestra también pasaba, pero ellos estaban envueltos en lo que estaba pasando allá. Entonces constantemente me estaban invitando para allá. Yo decía, no, yo no puedo ir para allá porque el pastor ha dicho que de aquí no se puede salir sin permiso, y prohibió mi pastor desde el altar que a ese lugar en específico no se podía ir. No, pero eso es palabra de hombre. Tú no puedes estar obedeciendo a hombres. La Biblia dice que hay que obedecer a Dios. Y yo decía, pero es que si yo voy a obedecer a Dios, la Biblia dice que tengo que obedecer a mi pastor. O sea, obedecer a Dios, obedecer a la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra que salió de la boca de Jehová no vuelve atrás vacía. Esta es la palabra de Dios. Y esa palabra decía que yo tenía que obedecer a mi pastor. Y eso era lo que yo siempre decía a ellos. Ellos se seguían yendo. Gracias le doy a Dios, nunca me dejé jalar por ellos. Porque hoy, 28 años después, si quedan como 10 convertidos de aquel grupo, son muchos. La gran mayoría se descarriaron. Ahora en esta semana me enteré que hay uno de ellos que hasta el nombre se cambió.
porque ahora anda trabajando con unos artistas bien famosos, que no voy a mencionar su nombre porque todos ustedes han oído mencionar. Él es el que le hace, no sé, eso tiene un nombre en inglés, pero él es el que prepara el escenario. Donde quiera que ellos van a cantar, donde quiera que esta mujer, él es el que prepara el escenario. Y todo indica que parece que avergonzado porque se cambió el nombre. En estos días conversaba con un hermano de ese tiempo, uno de los jóvenes de aquel tiempo, que me llamó a mi casa para saber de mí y me dio con preguntarle por él. Y fulano, no muchachos, ya no se llama así, se cambió el nombre, está descarriado. Y era un maestro tremendo de la palabra del Señor, maestro de la palabra, maestro de instituto. Hay una persona a quien yo amé y amo mucho todavía, que tiene mucho que ver con la salvación de mi alma, con la obra que Dios hizo en mi vida. Me enseñó acerca del Espíritu Santo. Me enseñó acerca del hablar en otras lenguas. Me enseñó lo que era el hablar en lenguas y lo que el hablar en lenguas hacía en el creyente ante la presencia de Dios. Creó en mi corazón el deseo de hablar en lenguas. Y hoy en día es pastor de una iglesia fría, que no cree en el bautismo del Espíritu Santo, que enseña en contra del hablar en lenguas. Y él era uno de los que siempre se estaba yendo para allá. Usted tiene que tener cuidado con los lugares que usted escoge ir. La libertad que usted se toma de salir sin permiso a un lugar y aún de invitar a otras personas a espaldas del pastor de la iglesia. ¿Por qué? Porque usted puede ser causa de que si usted no se pierde, otros se pierdan. Pero yo quiero que usted sepa que por cada alma que se pierda por una mala conducta suya, por un mal ejemplo suyo, habrá que darle cuenta a Dios en el día del juicio si no nos arrepentimos a tiempo. La Biblia dice que tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque por nuestra libertad se puede perder nuestro hermano. Hay quienes se sienten libres para desobedecer las doctrinas que se predican en la iglesia. Ellos dicen que hay cosas que no son malas. No es malo pintarse. No es malo sacarse la ceja. No es malo recortarse el pelo. No es malo pintarse las uñas. No es malo usar uñas postizas. Y no es malo, y no es malo, y no es malo, y no es malo, y etcétera, 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 etcétera. Porque la persona que comienza con una sola cosa, con el tiempo le va añadiendo otras cosas a la lista. Porque la Biblia dice que un poco de levadura daña toda la masa. Pero yo no voy a hablar ahora de si es malo o no es malo. Eso vamos a decir en esta noche que es material para otro mensaje. ¿Sabe lo que es malo? Lo que sí es malo. Lo que sí es malo es que tu libertad para hacer ciertas cosas hiera o esté hiriendo en la congregación la conciencia de hermanos que sí creen con todo su corazón que practicar tales cosas es desagradable ante la presencia de Dios. Que lo creen, que están como aquellos hermanos que habían en el tiempo de Pablo, que decían no se puede comer de lo que sirve en la carnicería porque eso es sacrificado a los ídolos. Y ellos dicen eso no se puede practicar porque eso es amistad con el mundo, porque eso es imitar al mundo. Y cuando usted comienza a practicarlo, usted está hiriendo la conciencia de un hermano suyo en la fe.
Y la Biblia dice que cuando herimos la conciencia de un hermano en la fe contra Cristo mismo, estamos pecando. Alabado sea el Señor en esta hora. A su nombre. Hay quienes se sienten libres. Hay muchachos o muchachas, ambos sexos. Muchachos que se sienten libres para verse con una muchacha escondida. Alaba. Muchachas que se sienten libres para verse con un muchacho escondida. Alábalo ahora también. Que se esconden. Muchachas que se esconden de sus padres, muchachos que se esconden de los padres. Para estarse viendo escondidas con una persona del sexo opuesto. Se sienten libres para eso. Hay muchachos que dicen, yo lo hago y yo no me siento tentado. No me siento inclinado a hacer nada malo. Hay muchachas que dicen, no, yo lo hago y yo no me siento tentada, yo no me siento inclinada a hacer nada malo. Te doy el beneficio de la duda por poco tiempo. Síguelo haciendo y verás que vas a ser tentado. Síguelo haciendo y verás que vas a ser tentada. Síguelo haciendo y verás que vas a pecar. Síguelo haciendo y verás que ese muchacho va a terminar aprovechándose de ti. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Pero te entrego el beneficio de la duda, aunque sea por un poco de tiempo. Y te digo a ti que está mal estar publicando semejante libertad delante de otros jóvenes. Porque si fuera cierto que tú tienes la fortaleza espiritual para verte a solas con una persona del sexo opuesto sin que pase nada entre ustedes, tampoco deja de ser cierto que hay muchachas y hay muchachos en la iglesia que no tienen la misma fortaleza. Que pueden ser llevados a hacer lo mismo y a caer en pecado delante de la presencia de Dios. Hay quienes se sienten libres para hacer amistad con personas de doctrinas liberales, con personas alejadas de la doctrina conservadora, y andar con amigos mundanos de un lado para otro. Hay creyentes que siempre andan con personas mundanas. De un lado para otro, sus amigos son los mundanos. Son los que no le sirven a Dios. Hablando de todo lo que ellos hablan, riéndose de todo lo que ellos se ríen, participando de todo lo que ellos participan. Nadie puede perseverar en Cristo así. Nadie. Dígame lo que usted quiera. Le voy a volver a dar el beneficio de la duda. El 50% es suyo, el 50% es mío. Yo creo que el 50% mío está correcto. Así no se puede buscar a Dios con libertad. La Biblia enseña que cuando uno se convierte a Cristo, hasta los amigos cambian. A su nombre. ¿Ah? Hasta las amistades cambian. Porque la persona, dígame usted, ¿cómo una persona cristiana se va a sentir bien caminando para arriba y para abajo con gente inconversa que siempre están hablando lo que no tienen que hablar, que hablan hasta malas palabras, que echan hasta maldiciones? Eso no es ambiente para cristianos. ¿En qué edifica eso? En nada. Una vez me gané para el Señor a una persona, a un familiar mío. Tomaba mucho licor. Y después de haberse convertido al Señor, no quería dejar sus amigos de vicio. Iba donde ellos estaban. Si estaban metidos en una barra, ya se metía él. Yo le decía, mira, pero eso tú no lo puedes hacer. Tú no puedes irte a sentar con unos amigos tuyos en una barra. Y él me decía, no, pero es que son mis amigos. Ellos toman, pero yo no. Los que toman son ellos. Pero yo voy a mirarlo. Pero hermano,
pasó lo que iba a pasar. Volvió de nuevo a su vida de alcohólico. Y alcohólico es hasta el día de hoy. Sumergido está en el licor. Nunca entendió que el creyente, cuando se convierte a Jesucristo, aleluya, sus amigos cambian, sus amistades cambian, ahora cambian sus pasos. Antes iba a la barra, ahora va a la iglesia. Antes caminaba con gente que no le servía a Dios, ahora camina con gente que de verdad le sirva a Dios, gente que de verdad le puede edificar espiritualmente, gente que lo ayude a orar, gente que lo ayude a ayunar, gente que le enseñe la palabra, gente que lo corrija cuando algo está mal y le diga: así no se hace así, porque ahora quiere aprender, tiene en su alma el deseo de aprender a buscar y a servir a Dios de la forma correcta. Oh, mi alma alaba y glorifica al Señor en esta hora. Yo le digo a usted una cosa, hermano: si una persona ha cambiado de verdad, un amigo del mundo, si lo busca, o cambia o deja de buscarlo. Porque cuando yo acepté al Señor como Salvador de mi alma, mis amigos me buscaban. Iban hasta mi casa a buscarme. Me invitaban para lugares y yo decía: no puedo ir, yo estoy ahora en la iglesia, yo estoy sirviéndole a Cristo. Otra vez se me decía: no, vengo por ahí a hablar contigo, yo bajaba. Pero ellos me empezaban a hablar de cosas que no edificaban. Y yo decía: espérate, mira lo que estaba leyendo hoy. Y abría la Biblia. Unos cuantos se convirtieron. Pablo se convirtió, Fran se convirtió, Silverio se convirtió. Un grupo de mis amigos se convirtieron. Pero otros sencillamente no me fueron a buscar más, porque no les interesaba el evangelio que yo había conocido. Pero hay quienes se sienten libres para caminar con toda persona y lo hablan, se lo dicen a otros: a mí no me afecta. Si a ti no te afecta, pues mira, no lo proclames. Porque puede ser que a quien tú se lo estás proclamando, si lo practica, si lo hace, sí le va a afectar, va a pecar y tú vas a ser culpable ante Dios por ese pecado. Voy a concluir, hermano. A los que se sienten libres para faltar a la iglesia, yo les digo que la Biblia dice en Hebreos capítulo 10 verso 25: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando vemos que el día de Cristo se acerca. A los que se sienten libres para ver televisión, deportes, novelas y películas, les enseño que la Biblia dice que lo que sale de la boca del corazón sale, y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Esas cosas contaminan al hombre, aleluya, y esas cosas son las que se ven a casi un 100% en el televisor. Les enseño y les digo también que la Biblia dice en Santiago 4:4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. A los que quieren vivir, a los que se sienten libres para vivir vidas de poca oración, les recuerdo que la Biblia dice en Primera de Tesalonicenses 5:17: orad sin cesar. A los que se sienten libres para mirar a la mujer ajena, porque ellos dicen que la Biblia no dice que no la mires, sino que lo que dice es que no la puedes desear, les recuerdo que la Biblia dice en Hebreos capítulo 12 verso número 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y en Proverbios 21:4: altivez de ojo y orgullo de corazón y pensamiento de impío son pecados.
A los que se sienten libres para hablar lo que quieran, como quieran y donde quieran, les recuerdo que la Biblia dice en Mateo capítulo 12, versos 36 al 37, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Te recuerdo también que la Biblia dice en 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. A los que se sienten libres para ir a visitar iglesias sin permiso, meterse en lugares y con personas a los cuales se les ha dicho que no deben de ir, les recuerdo que la Biblia dice en Proverbios capítulo 4 verso 26, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos, no te desvíen a la derecha ni a la izquierda, y aparta tu pie del mal. Arabacama senda. A los que se sienten libres para desobedecer al pastor, les recuerdo que la Biblia dice en Hebreos capítulo 13, verso 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Les recuerdo que la Biblia dice en 1 Samuel 15:22, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. A los que se sienten libres para desobedecer las doctrinas de la iglesia, se sienten libres para pintarse, sacarse las cejas, cortarse, pintarse el pelo, pintarse las uñas, usar pantalones, etcétera, etcétera, etcétera. Les recuerdo que la Biblia dice, Primera de Pedro capítulo 3 verso número 3, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así se vestían en otro tiempo aquellas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. No hay alabanza en esta noche. También les recuerdo que la Biblia dice en Segunda de Reyes, capítulo 9, verso número 30, vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo vio, se pintó los ojos. ¿Cuántos me están oyendo? Vuelvo a leer la Biblia. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo vio, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos y les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló, le pasó por encima con el caballo. Y dice la Biblia que después, cuando estaban celebrando, él se acordó de aquella mujer y dijo, vayan y entiérrela, porque es hija de rey. Y cuando fueron a buscarla, encontraron solamente los huesos, porque los perros se la habían comido. A los que se sienten libres para verse escondida con un muchacho, con una muchacha, y estarse manoseando el uno al otro, les recuerdo que la Biblia dice en Eclesiastés 11:9, alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer en tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabes, acuérdate que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Te recuerdo también que la Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 2, verso número 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan a Cristo. Aquellos que se sienten libres para hacer amistad con liberales y personas alejadas de la doctrina conservadora, y andar con amigos mundanos de un lado para otro, y aún hasta enamorarse
de muchachos y de muchachas que no le sirven al Señor. Les recuerdo que la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 6 verso número 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Ay, Dios mío, es que no alaban. La Biblia dice en los versículos leídos hoy: por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Le afecta a una persona que está al lado mío? Le afecta a una muchacha que soy muchacha también, me esté cortando mi pelo. Ahora no estoy hablando de si es malo o no es malo, eso lo dejamos para otro día. Eso es una clase de doctrina, que eso es aparte. Esa se lleva no un día, esa se lleva como 4. Para irnos bien por la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, a ver si las cosas que enseñamos están ahí o no están ahí. A ver si están o no están. Pero vamos a olvidarnos ahora de si es pecado o no es pecado. Es más, póngale que no es pecado. Póngale. No digo que no sea, póngale que no es. Para comenzar, la Biblia dice, Santiago capítulo 4, verso número 17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hello. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia pentecostal? Que estaba hablándole a los líderes de sociedades ayer en el estudio bíblico que les di aquí en la iglesia. El problema de las iglesias pentecostales es que no pueden ver una persona afuera que Dios lo use, que quieren imitar todo lo que esa persona es y todo lo que esa persona hace. Y les contaba a ellos un testimonio. Le decía, mire, a mí me trajeron un video de una hermana que se llama Juanita. El apellido no lo menciono porque todavía no lo he aprendido a mencionar bien. Y lo pusieron en la casa, en mi casa. Cuando yo la estoy mirando, me di cuenta que tiene pantalla. No estaba pintada, pero tenía pantalla, y eso me incomodó. Y lo que más me incomodaba era que mientras ella hablaba, yo estaba sintiendo la presencia de Dios. Entonces eso me empezó a incomodar. Y yo decía, espérate, yo estaba peleando con la presencia de Dios. Yo decía, no, yo no puedo sentir la presencia de Dios porque esa mujer tiene pantalla. Y me puse a pelear ahí con eso. Pero Dios, que me ama y que sabe que yo lo amo y que no me va a permitir cometer un error, me habló y me dijo, mi siervo, todavía yo no he terminado de bregar con ella. Escucha el mensaje y disfrútalo. Yo estoy trabajando en ella. Cuando Dios me dijo así, yo eché ya todo fuera de mí. Y me puse a disfrutar el mensaje. Y me encontré que hay una parte del mensaje donde se puso a hablar en contra del uso del pantalón en las mujeres. Eso es doctrina nuestra. Y también en el mensaje predicó en contra de la pintura. Dijo que Dios le había hablado a ella de la pintura.
Eso es doctrina pentecostal conservadora. Y ella la estaba predicando en la iglesia de un hombre que tiene una iglesia grandísima de apellido Rob Parsley. En esa iglesia, ese video fue el que me presentaron a mí, que tiene una iglesia enorme. Y ese hombre, cuando coge la parte al final de ella haber predicado, él coge y llama a la esposa de él. Y la esposa de él sube al altar, pintada con pantallas y todo, y le dice, él a ella, ¿qué es lo que yo te he estado hablando a ti en estos días? En mi casa. Y ella le contesta, no, en la casa nada más no, también me lo estabas hablando en el carro. No te he estado hablando de todo lo que ella dijo aquí. Y ella contesta que sí. Y Dios me dijo, ¿te das cuenta que yo estoy trabajando? Cuando una persona comienza a recibir una revelación de Dios, ya es responsable delante de Dios por la revelación que recibe. Y desde entonces yo estoy orando por esa mujer. ¿Sabe por qué? Porque en ella hay una unción, pero tan poderosa, que otros líderes cristianos americanos le han abierto las puertas. Pero personas que son hasta ecumenistas, ya tiene programas en canales que son ecuménicos, donde salen hasta sacerdotes. Yo lo sé porque yo los veo por el internet. Yo la estoy siguiendo. Estoy siguiendo su ministerio a través del internet. Y ahora la están buscando mucho porque hay personas que cuando ven a alguien que Dios lo está usando, lo buscan. No porque creen lo que la persona está predicando, sino porque les sirve para traer audiencia a sus canales, para traer audiencia a sus emisoras de radio, para traer gente a las actividades que dan y sacarle dinero a la gente. Ahora, hay muchas de esas personas por ahí que nosotros vemos que Dios usa, que no han sido enseñados en las cosas que nosotros hemos sido enseñados. Que se criaron en iglesias donde estas cosas no se enseñan. Dios sabrá cómo va a bregar con ellos. Pero si usted se ha levantado en una iglesia donde se le enseñó esa parte de la palabra que está ahí, que está escrita ahí, que usted no la puede pasar por alto a menos que usted le arranque, alabado sea el Señor para siempre, la página a la Biblia, usted es responsable delante de Dios por eso. Ahora la gente ve que alguien profetiza y después va y se corta el pelo. Ah, no, que aquella es profeta y yaca. No, que aquel profetiza y se pinta. Que aquella profetiza, que aquella Dios la usa y se pone pantalón y se lo ponen. Mire, mi amado, la Biblia dice que cuando Dios habla cualquiera es profeta. Cuando Dios habla, hasta una mula es profeta, decía yo anoche en el estudio bíblico. O ya se olvidaron de la mula que habló. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Porque una mula habló. ¿No vamos a convertir nosotros también en mulas? Hello. A su nombre. No, mi amado hermano. La Biblia dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Ahora pregunto yo, aquellas personas que se sienten libres para vivir y practicar como lo que ellos quieran, ¿te sentirás suficientemente libre para amar a tu hermano y a tu hermana de tal forma de controlar tu libertad por amor a él, por amor a ella, para que él o ella no se vean afectados por tu libertad? Y si a pesar de este mensaje todavía quieres seguir viviendo en la libertad con la que vives hoy, cierro con un último versículo. Primera de Corintios capítulo 8, verso número 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Amén.
Se pueden poner de pie.